Mi novia dijo nunca debimos ser novios, seamos solo amigos. Así que dejé de tratarla como tal, dejando de pagar sus cuentas y echándola de mi casa. Vivo solo desde los 23 años en un apartamento pequeño que logré comprar con un crédito. Nunca he sido una persona especialmente sociable. Más bien al contrario, siempre fui tranquilo, reservado, de pocos amigos. No me gustan las fiestas ni los lugares con mucha gente. Prefiero quedarme en casa, jugar videojuegos, ver alguna serie o simplemente leer. Durante mucho tiempo asumí que probablemente nunca encontraría a alguien que realmente encajara conmigo. En mis relaciones anteriores siempre terminaba pasando lo mismo, tarde o temprano surgía el mismo problema. A mis parejas les molestaba mi estilo de vida. Decían que pasaba demasiado tiempo jugando, que no era productivo, que estaba desperdiciando mi tiempo. Por eso, cuando conocí a Dalia, sentí que algo era diferente. Nos conocimos en línea, en un servidor de un videojuego multijugador. Al principio solo coincidíamos en partidas ocasionales. No hablábamos mucho, pero noté que jugaba bastante bien y tenía un sentido del humor directo, sin rodeos. Con el tiempo empezamos a coincidir más seguido y poco a poco comenzamos a hablar fuera del juego. Al principio eran conversaciones simples. Juegos, películas, música, cosas cotidianas. Nada profundo, pero sí lo suficiente como para que se formara una conexión natural. Pasaron los meses y sin darnos cuenta hablábamos prácticamente todos los días. Después de unos 6 meses, decidimos conocernos en persona. Dalia tenía 22 años en ese momento. Era 4 años menor que yo, pero esa diferencia casi no se notaba. Teníamos gustos muy similares, videojuegos, ciencia ficción, comida sencilla, planes tranquilos en casa. Todo fluía con naturalidad. Los primeros meses de relación fueron, honestamente, muy buenos. Salíamos a comer de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo lo pasábamos en casa. Jugábamos juntos, veíamos series hasta tarde, hablábamos durante horas. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía ser yo mismo sin tener que justificar mis gustos o mis hábitos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No fue de golpe. Fue algo gradual. A los 5 meses de relación ocurrió algo que marcó un antes y un después. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, recibí una llamada de Dalia. Cuando contesté, estaba llorando. No era un llanto leve, era desesperado. Apenas podía hablar con claridad. Me dijo que estaba en un parque del centro y que no sabía qué hacer. Sin pensarlo demasiado, tomé mis llaves y salí a buscarla. Cuando llegué, la encontré sentada en una banca, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Tenía el maquillaje corrido y la mirada perdida. Se veía agotada. Me contó que había tenido una discusión fuerte con su padre. Según me explicó, él siempre había sido muy controlador. No le gustaba que saliera, cuestionaba con quién estaba, revisaba todo. A pesar de que ella ya era adulta, seguía tratándola como si fuera una adolescente. Esa noche, la discusión escaló más de lo normal y ella decidió irse de la casa. Solo llevaba una mochila con algunas cosas básicas. Le pregunté si tenía a dónde ir, pero me dijo que no. En ese momento tomé una decisión impulsiva. Le dije que podía quedarse conmigo. No lo pensé demasiado. Solo me preocupaba que estuviera sola a esa hora, en ese estado. Ella dudó un poco al principio, pero finalmente aceptó. Esa misma noche fuimos a mi apartamento. Le preparé algo de comer porque no había cenado. Después le di unas mantas y le dije que podía dormir en el sofá mientras al día siguiente pensábamos con calma qué hacer. Los días siguientes fueron tranquilos. Dalia parecía más relajada. Me explicó mejor su situación familiar. Trabajaba en la empresa de su padre como secretaria, pero la relación entre ellos siempre había sido complicada. Según su versión, él era demasiado estricto y no aprobaba muchas de sus decisiones, incluyendo su relación conmigo. No sabía hasta qué punto todo era exactamente como ella lo contaba, pero en ese momento no tenía razones para dudar. Pensé que su estancia sería temporal. Quizá unos días, tal vez una semana.
pero no fue así. Un par de días después, su padre la despidió de la empresa. Eso significaba que ya no tenía ingresos. Recuerdo que cuando me lo dijo, se veía avergonzada. Me aseguró que buscaría trabajo lo antes posible y que no quería convertirse en una carga para mí. En ese momento no lo vi como un problema. Mi trabajo me permitía vivir con cierta estabilidad. No tenía deudas importantes aparte del crédito del apartamento y mis gastos eran bastante manejables. Así que acepté que se quedara conmigo por más tiempo. Al principio, incluso se sentía bien. Era agradable llegar a casa y no estar solo. Cocinábamos juntos, jugábamos, compartíamos rutinas. Todo parecía estar funcionando. Durante los primeros meses viviendo juntos, la convivencia fue bastante normal. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeños conflictos. Al principio eran cosas mínimas. Por ejemplo, si le preguntaba a dónde iba cuando salía, reaccionaba mal. No lo preguntaba con mala intención, era algo casual, pero ella lo interpretaba como un intento de control. Una vez me respondió de forma bastante brusca. ¿Por qué necesitas saberlo? Me sorprendió. Le expliqué que solo era curiosidad, algo normal en una pareja, pero aún así parecía molesta. Ese tipo de situaciones empezaron a repetirse. Otro tema que empezó a generar tensión fue el dinero. Como ella no tenía trabajo, yo estaba cubriendo prácticamente todos los gastos, comida, servicios, internet, transporte. No me molestaba ayudarla, pero cuando me pedía dinero para algo, yo preguntaba para qué lo necesitaba. No como un interrogatorio, sino por simple organización. Sin embargo, cada vez que hacía esa pregunta, su reacción era exagerada. ¿Qué te pasa? Me dijo una vez. ¿Por qué siempre necesitas saber todo? Intenté explicarle que solo quería llevar cierto control, pero ella se alteró aún más. Me acusó de ser controlador, de comportarme como alguien obsesivo, incluso insinuó que era celoso. La forma en que lo dijo me desconcertó. No entendía de dónde venía esa reacción. Yo solo estaba intentando manejar bien la situación, especialmente porque todos los gastos salían de mi cuenta. A partir de ahí, su actitud comenzó a cambiar de forma más evidente. Se volvió más irritable. Cualquier pregunta podía convertirse en una discusión. Si le preguntaba qué planes tenía, decía que la estaba presionando. Si mencionaba el tema de buscar trabajo, decía que la trataba como si fuera inútil. La persona que había conocido, tranquila y divertida, parecía desaparecer poco a poco. En su lugar, aparecía alguien más tenso, más reactivo, más difícil de tratar. Lo más extraño era que después de cada discusión, actuaba como si nada hubiera pasado. Podía gritarme por la tarde y horas después sentarse conmigo a jugar como si todo estuviera perfectamente bien. Al principio pensé que era una etapa difícil. Había dejado su casa, perdido su trabajo, estaba en una situación inestable. Intenté ser comprensivo. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que no parecía algo temporal. Parecía convertirse en la nueva normalidad. Y cada vez que intentaba hablar seriamente del tema, todo terminaba igual, con acusaciones hacia mí. Con el paso de las semanas, las discusiones empezaron a hacerse más frecuentes. Al principio no eran grandes peleas, pero sí constantes. Pequeñas tensiones diarias que poco a poco iban desgastando el ambiente en casa. Yo intentaba mantener la calma, en parte porque entendía que su situación no era fácil, y en parte porque no quería que nuestra relación se convirtiera en una cadena interminable de conflictos. Sin embargo, había algo que empezó a preocuparme de verdad. Cada vez que surgía cualquier conversación sobre responsabilidades, dinero o planes a futuro, Dalia reaccionaba como si estuviera siendo atacada personalmente. Una tarde ocurrió algo que terminó marcando el punto de quiebre. Ese día estaba trabajando desde casa. Había terminado una reunión y estaba revisando unos datos en la computadora cuando Dalia salió de la habitación. Se acercó con el teléfono en la mano y con un tono aparentemente casual me dijo: «Amor, ¿me puedes dar 60?» La cantidad me llamó la atención. No era algo pequeño ni algo que hubiera mencionado antes. Le respondí con tranquilidad:
¿Para qué los necesitas? No lo dije con mala intención. Ni siquiera estaba negándome a dárselos. Solo me parecía lógico saber para qué se usaría ese dinero. Pero su reacción fue inmediata. Su expresión cambió por completo. ¿Ves?, dijo, levantando la voz. Siempre haces lo mismo. La miré confundido. ¿Hacer qué? Actuar como un controlador. Su tono ya no era solo molesto, era abiertamente agresivo. Intenté mantener la calma. Solo te pregunté para qué era el dinero. Pero eso pareció empeorar aún más la situación. Exacto, respondió con sarcasmo. Siempre tienes que saber todo. Todo lo cuestionas. Sentí que, otra vez, la conversación se estaba saliendo de control. Dalia, es una pregunta normal. Pero no me dejó terminar. Te comportas igual que mi padre. Esa frase me tomó por sorpresa. No era la primera vez que hacía esa comparación, pero esta vez había algo diferente en su tono. Había enojo, pero también desprecio. ¿Qué tiene que ver tu padre con esto?, pregunté. Ella soltó una risa amarga. Todo es igual. Siempre vigilando, siempre preguntando, siempre queriendo saber qué hago. La miré en silencio unos segundos. Solo te estoy preguntando para qué es el dinero. Pero ella ya estaba completamente alterada. Eso mismo hacía él. Por eso vivir con él era un infierno. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de frustración acumulada. Hizo una pausa, respiró hondo y añadió. Pensé que contigo sería diferente. Se quedó en silencio unos segundos. Pensé que sería bonito vivir contigo. No respondí. Solo escuchaba. Entonces dijo algo que no esperaba. Pero me arrepiento. Sentí un vacío extraño en el estómago, pero ella no había terminado. Nunca debimos ser novios. El ambiente se volvió pesado. Seamos solo amigos, añadió. La forma en que lo dijo no fue tranquila ni reflexiva. Fue impulsiva, casi como un ataque. Durante unos segundos no dije nada. Y en ese momento sentí algo nuevo. No era enojo. Era cansancio. Habíamos tenido demasiadas discusiones por cosas simples, demasiadas acusaciones sin sentido. Y ahora, después de todo, estaba diciendo que nuestra relación había sido un error. Respiré hondo. Está bien, dije finalmente. Mi tono fue completamente calmado. Si quieres que seamos solo amigos, está bien. Su reacción fue inmediata. Se quedó mirándome, como si no hubiera esperado esa respuesta. Por un instante pareció confundida. Luego su expresión se endureció. Perfecto, dijo con frialdad. Tomó su bolso del sofá. Entonces eso somos. Caminó hacia la puerta con pasos rápidos. Yo no intenté detenerla. Ni siquiera dije nada. Salió del departamento y cerró la puerta con un golpe seco. El silencio que quedó fue extraño. Me quedé sentado unos minutos, procesando lo que acababa de pasar. Pero después tomé una decisión. Si ella quería que fuéramos solo amigos, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Ni más, ni menos. Me levanté y fui a la habitación. Tomé una mochila suya que estaba junto al armario. No empaqué todo. Solo lo básico, un par de cambios de ropa, ropa interior, una sudadera. Luego fui a la cocina, tomé una botella de agua y la metí dentro. Nada más. Regresé a la sala y dejé la mochila sobre la mesa. Después me senté a esperar. Pasaron un par de horas. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Ya era de noche cuando escuché la llave en la puerta. Dalia había vuelto. Entró rápido, todavía con expresión tensa. Entonces vio la mochila. Se detuvo. La miró unos segundos. Luego me miró a mí. ¿Qué es esto? Yo seguía sentado en el sofá. Tus cosas. Frunció el ceño. ¿Cómo que mis cosas? Se acercó, abrió la mochila, sacó la ropa. Luego vio la botella de agua.
Levantó la mirada lentamente. ¿Qué significa esto? La miré directamente. Significa que somos amigos. Hice una breve pausa. Y los amigos no viven a costa del otro. Se quedó en silencio. Parecía procesar lo que acababa de escuchar. Luego soltó una pequeña risa incrédula. ¿No lo dirás en serio? Negó con la cabeza. O sea, podemos dejar de ser novios, pero seguir viviendo juntos como amigos. Señaló el departamento. ¿Sabes cómo es mi padre? ¿Sabes que no puedo volver ahí? La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, respondí con calma. Lo siento, pero no es mi responsabilidad. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué? Se cruzó de brazos. Ni siquiera es toda mi ropa. Suspiré. Cuando llegaste, trajiste muy pocas cosas. La mayoría de lo que tienes ahora lo compré yo. Me miró con incredulidad. ¿En serio me estás diciendo esto? Te estoy diciendo que eso es lo que te llevas. Hubo un silencio tenso. Entonces su actitud cambió. Eres ridículo, dijo con frialdad. Increíblemente inmaduro. Cruzó los brazos con fuerza. Los videojuegos te dañaron el cerebro. Eso fue suficiente. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Ya fue suficiente. La miré directamente. Vete. Por un momento pareció sorprendida. Pero entonces, otra vez, cambió. Su tono pasó de agresivo a completamente distinto. Espera. Su voz ahora era más suave. Podemos arreglarlo. Empezó a hablar más rápido. No tengo nada, mi tarjeta está al límite, me gasté el dinero en cosas básicas. Bajó la mirada. Por favor, no me eches. Volvió a mirarme, con lágrimas en los ojos. Soy una idiota, digo cosas cuando me enojo. Dio un paso hacia mí. Eres el único que tengo. Intentó sonreír. Olvidemos lo de ser amigos, todo puede volver a ser como antes. No respondí. Solo abrí más la puerta. Vete. Se quedó completamente quieta. Durante unos segundos pensé que iba a empezar a discutir otra vez, pero lo que hizo después fue totalmente inesperado. De repente, se dejó caer al suelo. Literalmente. Se tiró en medio de la sala y comenzó a moverse de forma exagerada, golpeando ligeramente el piso con los pies, como si estuviera haciendo un berrinche. No me quiero ir, dijo. No me voy a ir. La escena era tan extraña que por un momento no supe cómo reaccionar. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, más confundido que molesto. Entonces levantó la cabeza y cambió completamente el tono de su voz. Lo volvió agudo, artificial. ¿De verdad vas a dejar a una pobre chica sola en la calle? Parpadeó varias veces de forma exagerada, como si estuviera actuando. ¿O prefieres cuidarla, protegerla? Hizo un gesto incómodo con las manos, intentando sonar coqueta. Tal vez después te lo agradezca. Sentí una incomodidad inmediata. No solo por lo que decía, sino por la forma en que lo hacía. Era una escena fuera de lugar, infantil, completamente desconectada de la situación real. La miré unos segundos en silencio. Probablemente mi expresión lo decía todo, porque dejó de sonreír. Negué con la cabeza. En serio, esto ya es demasiado. Respiré hondo. Levántate y vete. Su cara cambió al instante. La actitud suave desapareció por completo. Se levantó del suelo rápidamente. Eres un perdedor, dijo, con desprecio. Agarró la mochila. Un tipo sin vida social. Caminó hacia la puerta. Nadie te aguanta. Antes de salir, añadió. Te vas a quedar solo toda tu vida, jugando videojuegos. Luego salió del departamento y cerró la puerta con fuerza. El silencio que quedó después fue diferente. No era incómodo. Era, tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ambiente de mi casa estaba en paz. Durante los días siguientes no supe nada de ella. Ni mensajes, ni llamadas.
Y, sinceramente, tampoco los esperaba. Pensé que esa había sido la última vez que sabría de Dalia. Que cada uno seguiría su camino. Pero me equivoqué. Unas semanas después, me enteré de algo inesperado. Había vuelto a casa de su padre. No me lo dijo nadie más. Me escribió ella. Un mensaje corto, sin contexto. Tuve que regresar con mi padre. Lo leí sin sentir mucho. No alivio, no enojo. Solo indiferencia. Pensé que ahí terminaba todo. Pero tampoco fue así. Unos días después, recibí una llamada del banco. La persona al teléfono me preguntó si yo era quien figuraba como titular de cierto contrato. Le dije que sí. Entonces me explicó que existía un crédito asociado a mi nombre y que había pagos atrasados. Pensé que era un error. Debe haber una confusión, respondí. Yo no tengo ningún crédito con ustedes. Pero la persona insistió. Me explicó que yo figuraba como aval. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Aval de quién? La respuesta me dejó helado. Era de Dalia. El banco continuó explicando la situación. Si la deuda no se regularizaba, podrían congelar cuentas vinculadas al contrato. Respiré hondo. Eso no tiene sentido, dije. Yo nunca firmé como aval de nadie. La persona solo repitió que ese era el registro que tenían. No discutí más. Hagan lo que tengan que hacer, respondí con tono neutral. Yo no tengo nada que ver con eso. Colgué. Al día siguiente, recibí otra llamada. Esta vez era de Dalia. Contesté. Estaba llorando. Intentó empezar a explicar algo sobre el crédito, el banco, un supuesto malentendido. Pero no la dejé terminar. Colgué. Y decidí no volver a responder. No por enojo. Sino porque, por primera vez en toda la situación, tenía claro algo muy simple. Ya no era mi problema.